Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Comienza la invasión terrestre por parte de las tropas israelíes en el sur del Líbano. Las Fuerzas Armadas han anunciado el inicio de redadas limitadas, localizadas y selectivas contra objetivos terroristas de Hezbollah en la zona fronteriza del sur del Líbano, que suponen una amenaza, según dicen, inmediata para las localidades del norte de Israel. La invasión va acompañada de fuego aéreo y artillería. El ejército libanés se ha ido retirando paulatinamente a 5 kilómetros de la línea divisoria de los dos países, mientras que los cazas israelíes bombardean también el sur de Beirut. Por su parte, Hezbollah ha respondido a las maniobras israelíes y ha estado disparando cohetes hacia el norte de Israel desde la medianoche. Las IDF han detectado en el norte de Israel unos 10 proyectiles que cruzaban desde el Líbano, pero que han caído en campos abiertos. Bueno, pues siguiente fase de la ofensiva israelí en el frente norte. Se decía que Israel no iba a poder aguantar la presión en varios frentes, no iba a poder desarrollar la ofensiva en Gaza, teniendo por el sur a los hutíes, teniendo por el norte a Hezbollah. Pues mira, ha desarrollado la ofensiva en Gaza, está ahora pues terminando con las labores de limpieza y de toma de control, ha acabado con la infraestructura terrorista de Hamás, todavía no del todo, siguen descubriéndose túneles, siguen descubriéndose almacenes terroristas, etcétera, etcétera, pero la cosa va ya encaminada y estamos en las postrimerías de la invasión, que ha sido un éxito. Y en el norte, pues en 10 días Israel se ha pulido a Hezbollah. Se ha pulido al 99%, pero siguen existiendo infraestructuras terroristas en el sur del Líbano y ahora Israel pues no ha vacilado en enviar a sus unidades militares terrestres para limpiar todo aquello. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional? Bueno, pues Estados Unidos con la típica langue du bois, la lengua de madera, diciendo que bueno, que pide a Israel contención, patatín patatán, pero realmente apoyando en el terreno práctico la invasión. ¿La Unión Europea cómo ha reaccionado? ¡Hombre! Pues la Unión Europea... ayer me reía mucho viendo un tuit de Masha Gabriel en X, donde decía, anda, a la Unión Europea se le ha ocurrido una idea que no se le había ocurrido a nadie nunca. ¡Qué genialidad! La idea era, que dice la Unión Europea, que por qué no mandamos una fuerza de interposición al sur del Líbano, o sea, lo que ya está desde hace muchísimos años y que no ha servido para absolutamente nada, porque la fuerza de interposición de la ONU no ha evitado que Hezbollah lance solo en un año, después del 7 de octubre, pues más de 8.000 misiles, o sea, en fin. La fuerza de interposición de la ONU ha demostrado ser una farsa. Con lo cual lo que la Unión Europea está sugiriendo es que continuemos con la farsa. Show must go on. Pues no, Israel lo que está haciendo es limpiar toda esa zona del sur del Líbano y ahora pues la duda es qué va a pasar por parte de Irán. Irán ya está intentando movilizar terroristas hacia Siria para tratar de presionar por tierra desde Siria a Israel. Bueno, pues eso está descontado, entonces no va a servir de nada, va a servir para quizá fastidiar encima a los sirios, pero bueno, también los sirios tendrán algo que decir, espero, en esa injerencia de Irán en su política y en su territorio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por el momento Israel va ganando por goleada. Y espero que cuando el partido termine la goleada sea aún mayor.
El Tribunal Supremo confirma que no aplicará la amnistía al delito de malversación atribuido a los líderes del Procés, entre los que se encuentra Oriol Junqueras. De esta manera, la Sala de lo Penal sigue la línea del juez Pablo Llarena y rechaza todos los recursos contra su decisión de no perdonar el delito de malversación, por lo que fueron condenados los imputados en la causa principal del llamado Procés. En un nuevo auto se explica que el uso de fondos y medios públicos catalanes para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 no entra dentro del perdón de ley. Añade que los políticos usaron ese dinero público para algo ilegal que de otra manera tendrían que haber pagado de su bolsillo y que por eso ya debe considerarse un beneficio económico personal. Esta decisión se refiere a los políticos independentistas que ya fueron condenados en 2019, como es el caso de Oriol Junqueras. La parte relativa a los que se encuentran pendientes de juicio, como el expresidente Carlos Puigdemont, se encuentra en manos del magistrado instructor Pablo Llarena, que también ha negado la amnistía al líder de Junts. Bueno, pues muy interesante la situación y por eso les preguntamos a ustedes en la libre encuesta de hoy qué les parece que harán ERC y Junts. Porque resulta que Sánchez compró su apoyo, entre otras cosas, con la promesa de una amnistía, y el Supremo ha venido a confirmar que Sánchez ha pagado con un cheque sin fondos. Han ido a cobrar ERC y Junts y dicen, lo siento, pero la cuenta está cero, no hay pago. La amnistía no se puede aplicar a delitos de malversación, eso es una norma europea, con lo cual el Tribunal Supremo, pues basándose, entre otras cosas, en eso, ha dicho que tururú. He dicho basándose, entre otras cosas, en eso, porque el Tribunal Supremo, de hecho, se basa en el propio texto de la ley de amnistía. Como es normal, la ley de amnistía no podía incluir cosas que fueran abiertamente contra el derecho europeo, y entonces pues ya introdujo ahí unas matizaciones con respecto a la amnistía. El gobierno había modificado el Código Penal para que para que la malversación solo fuera punible en caso de que hubiera lucro personal, pero conservaba eso porque no lo podía quitar porque Europa no lo hubiera permitido. Y el Supremo dice, lucro personal, hombre, pues si tú estás utilizando dinero público para hacer tus actividades políticas que tendrías que haber pagado de tu bolsillo si no usaras dinero público, pues siempre va a haber lucro personal, con lo cual el Supremo directamente dice, esta ley de amnistía no es aplicable a los condenados del golpe de 2017. Ayer me decían algunos en Twitter, pero ahora vendrá Cándido Conde Pumpido a corregir el asunto. Pues lo tiene muy difícil Cándido Conde Pumpido para corregir el asunto, por una sencilla razón, porque es que ha habido un reciente pronunciamiento de la Justicia Europea diciendo que los tribunales nacionales no tienen por qué obedecer órdenes de sus tribunales constitucionales que vayan contra el derecho europeo. Con lo cual, pues se va a plantear una interesante batalla jurídica. Si Cándido Conde Pumpido decide continuar enfangándose y lamiendo la bota de Pedro Sánchez, pues encima a lo mejor resulta que es inútil, porque el Tribunal Supremo le puede contestar que, de acuerdo con la reciente sentencia de la Justicia Europea, se pasan la sentencia del Constitucional por el forro de sus caprichos. Así que la batalla pues puede estar interesante, y de momento va ganando la Constitución, y de momento pues RC y Junts tendrán que ver qué hacen, y de momento Sánchez tendrá que explicar a sus aliados cómo les piensa resarcir por el cheque sin fondos pagado. Otro cheque sin fondos, el cupo catalán. Cuando acordaron eso PSC y ERC, ya les dije que una cosa es lo que se acuerde en plan teórico y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y a la hora de llevarlo a la práctica hay otro montón de problemas y ya se empieza a vislumbrar. Y uno de esos problemas pues es también que dentro del propio Partido Socialista hay una oposición radical por parte de alguna región, lógicamente, porque si a los separatistas catalanes les das más dinero, tendrás que quitárselo a otros. Bueno, pues ante la posibilidad de que ese otro cheque también sea un cheque sin fondos, Pere Aragonés advierte, y además hace una advertencia muy curiosa, escuchen.
El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, asegura que el PSOE se comprometió ante un mediador internacional a cumplir el pacto sobre el cupo catalán. El expresidente de la Generalidad también advierte de que el incumplimiento de la financiación singular acordada entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista afectaría tanto al gobierno de Pedro Sánchez como al de Salvador Illa, es decir, al gobierno central y también al de Cataluña. A través de una entrevista en la cadena autonómica catalana de radio, desde Esquerra Republicana han querido dar un toque de atención al gobierno, instándolos a que cumplan el nuevo modelo de financiación prometido, que supondría para Cataluña el salto adelante en autogobierno, según sus propias palabras. Bueno. Que el cupo catalán se pactó por escrito y ante un mediador internacional, y Aragonés amenaza con hacer público lo pactado. ¿Ustedes creen que es posible que el presidente del gobierno pueda llevar a España a un escarnio mayor? Pactando cosas que son ilegales, pactándolas por escrito y ante un mediador internacional, como si esto fuera Burundi y estuviéramos aquí, pues no sé, con algún vecino peleándonos. Evidentemente lo que Sánchez haya pactado por escrito ante un mediador internacional y nada es lo mismo. Vamos, que Pere Aragonés, pues si se queda sin papel higiénico en su casa, siempre puede imprimir unas copias del pacto ese ante el mediador internacional y utilizarlas para limpiarse después de hacer sus necesidades, porque desde el punto de vista jurídico no vinculan a nadie. Ahora, Pere Aragonés sabe que ese tipo de informaciones lo que hacen es plantear una nueva humillación al pueblo español y que por tanto Sánchez, pues hombre, no le agrada mucho que se hagan públicas esas cosas. Vamos, tanto no le agrada que no las ha hecho públicas él. Se había llegado a un pacto por escrito ante un mediador internacional con los separatistas para dar el cupo catalán. ¿Por qué no lo ha publicado el gobierno? ¿Se avergüenza del acuerdo al que ha llegado con los separatistas catalanes? Pues hombre, evidentemente, y además con toda la razón, porque lo que ha hecho es una indignidad, otra humillación a España. Pedro Sánchez no pierde ocasión de favorecer a quienes humillan, insultan, escupen, agreden, socavan España. Bueno, menos mal que cada día que nos levantamos queda un día menos para deshacerse de Pedro Sánchez, ¿verdad? Y ojo, porque todos intuíamos un cierto aroma como mafioso, ¿verdad?, dentro de lo que se mueve alrededor de Pedro Sánchez. Pero una cosa es un aroma mafioso y otra cosa ya es que España se convierta en Sicilia. Escuchen la información que trae hoy The Objective. Amenazan al cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y le pegan 2 tiros en su coche como aviso, tal y como publica The Objective. Los agresores dispararon al menos 2 veces contra el Audi de Aldama, impactando ambos tiros en la ventanilla del conductor. En el momento del ataque, el coche estaba vacío, lo que evitó que hubiera víctimas. El ataque a Aldama llega en un momento en el que la investigación alcanza un punto crucial, ya que se está comenzando a investigar al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Bueno, pues ya hemos empezado con los avisos al estilo siciliano. Le pegan 2 tiros al coche del cabecilla de la trama Koldo. ¿Cuánta guarrería hay detrás de todo esto? Porque al final no hablamos solo de mascarillas, no hablamos solo de tests no homologados, hablamos también de concesiones de obra pública, y eso mueve muchísimo dinero. ¿Cuánta porquería en forma de corrupción se ha movido a tu alrededor, Pedro Sánchez? Pregunto. ¿Tanta como para que empecemos con los avisos al estilo Sicilia? Con disparos de advertencia al coche de uno de los implicados en una de las tramas, porque lo que te rodea son varias, Pedro Sánchez. ¿Qué más cosas vamos a ver? Bueno, es lo que suele pasar cuando alguien se codea con criminales, que al final todo se vuelve criminal.
Pedro Sánchez no ha perdido ocasión de recabar el apoyo de criminales. Pedro Sánchez no ha perdido ocasión de estrechar lazos con el Foro de Puebla y con los herederos de ETA y con los golpistas del 2017 y con el sátrapa de Marruecos. Parece que a Pedro Sánchez le molan los criminales. Entonces no sé si es por contacto con tanto criminal que al final ha terminado convirtiéndose todo lo que le rodeaba directamente en una trama criminal, o es que realmente venía con vocación ya de serie, de trama criminal, y por eso se rodea y por eso traba relaciones con todos los criminales del mundo mundial, siempre y cuando odien a España. Bueno, pues vamos a ver en qué desemboca esto, pero mala cosa si ya empiezan los disparos de advertencia a testigos e implicados en las tramas de corrupción que rodean a Sánchez. No huele muy bien, la verdad. Abrimos la página de información internacional contándoles que el gobernador de California, Gavin Newsom, saca adelante un proyecto de ley que prohíbe a los gobiernos locales promulgar nuevas leyes que introduzcan requisitos de identificación de votantes. Según el demócrata, la ley electoral estatal ya contiene sólidos requisitos de identificación de votantes con fuertes medidas para prevenir el fraude electoral, por lo que no deben pedirse nuevos requisitos. La ley es una respuesta directa a una iniciativa electoral aprobada por los votantes de la ciudad costera de Huntington Beach, en la propia California. Allí, en marzo, más de la mitad de los residentes votó a favor de adoptar una medida electoral que exija que todos los residentes que quieran emitir su voto en las elecciones municipales muestren una identificación válida. Bueno, ¿se imaginan ustedes en España llegar a votar a una mesa electoral y que no te pidan el DNI? ¿Se imaginan ustedes que alguien llega a una mesa y dice: yo soy Ernesto Martínez Tabardillo y quiero votar? Y dice: vale, pues vote. ¿no me van a pedir el DNI? No, no hace falta. Usted dice que es Ernesto Martínez Tabardillo, pues oiga, vote. Aquí en la lista hay un tío que se llama Ernesto Martínez Tabardillo y será usted, ¿no? Porque no va usted a mentir. ¿Se imaginan ustedes que eso pasara en las elecciones españolas? ¿Se imaginan ustedes el fraude al que eso daría lugar? Por ejemplo, pues si hay un partido que se ha presentado a bastantes elecciones y tiene dentro de un barrio, pues dentro de una mesa electoral, identificados a los que nunca suelen votar, pues oiga, a última hora se presenta allí un señor, dice ser uno de esos abstencionistas sistemáticos y vota. Como si no le piden identificación, ¿qué problema habría? Bueno, pues exactamente eso es lo que están haciendo los del Partido Demócrata en Estados Unidos. Resulta que ya saben que en todo el territorio pues está el problema de qué requisitos ponemos a la hora de que alguien vote, y los del Partido Demócrata están tratando de hacer todo lo posible porque no se depuren las listas electorales para quitar a los que no son ciudadanos, no se depuren las listas electorales para quitar a los que se han muerto, no se depuren las listas electorales para quitar a los que se han cambiado de estado, y encima están poniendo todos los obstáculos del mundo para que se exija identificación a la hora de votar. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué deducen de eso? ¿Que el Partido Demócrata de los Estados Unidos está interesado en la limpieza de las elecciones? ¿Cuál es exactamente el problema de que si alguien figura en una lista de votantes, cuando vaya a votar se le pida una identificación para ver que es el tío que dice ser? ¿Cuál es el problema? ¿Se imaginan que no se hiciera en España? Sería impensable, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que el Partido Demócrata intenta en Estados Unidos, mantener un sistema donde en muchos lugares no se pide identificación. Y dentro de California, Estado Demócrata por excelencia, no se pide identificación. Con lo cual, pues se pueden ustedes imaginar el fraude. Y ha habido municipios donde se ha dicho, no, un momento, en este municipio el que quiera votar tendrá que identificarse. Y entonces saca el gobernador del Partido Demócrata de California una ley prohibiendo que los municipios exijan a los votantes la identificación a la hora de votar. Tócate las narices. Luego, pues cuando la gente dice, oiga, es que en Estados Unidos
quizá las elecciones de 2020 fueron un poco raritas, porque hubo algún condado que al final dio la victoria al Partido Demócrata y que, oiga, tardó semanas en dar los resultados electorales y había ahí votos por correo sin identificaciones. Entonces, cuando alguien señala eso, le dicen, ¡oh, un conspiranoico! Oiga, perdone, un sistema donde no se exija identificación al votante es un sistema abierto al fraude. Y ya estamos viendo de qué va el Partido Demócrata en Estados Unidos. El Partido Demócrata en Estados Unidos es el partido del fraude. Porque quien trata de mantener normas que permiten el fraude, evidentemente es porque espera beneficiarse del fraude. Y no hay otra explicación racional. Si alguien conoce otra, pues me la cuenta. Pero, en fin, afortunadamente en algunos estados pues está habiendo cada vez reglamentaciones más estrictas. Y esta vez el Partido Demócrata no va a tener tantas oportunidades de aprovecharse del potencial fraude, porque ya hay sitios donde se ha metido, ya hay estados donde se ha metido la obligatoriedad de la identificación. Vamos a ver qué pasa, pero a menos que el Partido Demócrata recurra a un fraude masivo, y no me cabe duda de que lo va a intentar, Trump creo que va a ganar las elecciones con cierta holgura. Pero bueno, ya veremos. Vamos con doña Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. Muy buenos días, don Luis. Un gusto saludarlo y a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. El día de hoy, en Voz, les comentamos las noticias más destacadas de Estados Unidos y del mundo. Información que les recordamos pueden ampliar en voz.us. Y vamos con esto. Kamala Harris quiere ofrecer créditos fiscales a los padres en Estados Unidos. Es una de las promesas electorales de la candidata demócrata que presentó la semana pasada en varios mítines y apariciones. Sin embargo, lo que no sabe es cómo va a pagar la administración dichos créditos. La actual vicepresidente no lo ha explicado aún. De acuerdo con un cálculo aproximado de la Tax Foundation, un think tank de asuntos económicos, la medida que ha anunciado Harris costaría a las arcas públicas cerca de 1,6 billones de dólares a lo largo de los próximos 10 años y aún no sabe cómo lo va a pagar. Y seguimos con esto. El huracán Helene, al margen de los importantes daños estructurales que está causando en gran parte del sureste del país, ha dejado un balance de al menos 100 muertos en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Tennessee y Virginia. Además, miles de personas han tenido que ser evacuados de sus hogares debido a las tormentas e inundaciones. La mayoría de las víctimas se concentran en Carolina del Norte. Y concluimos con esto. El Departamento de Policía de Minneapolis cuenta desde esta semana con su primer oficial de policía que no dispone de la ciudadanía estadounidense. Se trata de Leslie Vera, una joven de origen mexicano que llegó al país con apenas 4 años de edad. Desde entonces, Vera ha sido residente permanente bajo la normativa de DACA. La ciudad de Minneapolis, con liderazgo demócrata, ha promovido una norma que modificó las leyes de la ciudad para que un individuo sin ciudadanía pueda entrar al departamento de policía. A nivel federal no existen requisitos relativos a la ciudadanía para el acceso a los cuerpos locales de policía. Sin embargo, sí hay restricciones federales en cuanto a la posesión de armas de fuego y de munición por parte de ilegales o de residentes permanentes que entraron a Estados Unidos siendo menores de edad. Con esto culminamos, don Luis. Les recordamos visitar voz.us para ampliar mucha más información de Estados Unidos y del mundo. Muchísimas gracias, doña Verónica.